La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Bienvenidos a este mensaje que hemos preparado para este segundo domingo del tiempo de Adviento, en este domingo 6 de diciembre del año 2020. El evangelio que hemos preparado para este día está tomado según San Marcos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Así nos enseña la palabra de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos en Cristo Jesús, es una bendición estar con ustedes hoy, meditando el mensaje de la palabra de Dios y sobre todo en este tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad. Es por esto que el tiempo de Adviento es tiempo de diligencia. No podemos olvidar cómo estamos avanzando en esta temporada. No solamente recordando la venida de Jesús por primera vez, sino esto va muy conectado, preparándonos para su segunda venida. Recordando las lecturas que hemos escuchado de parte de nuestro hermano en este día y guiado por la palabra de Dios, podemos pensar en un versículo, en un texto bíblico que es el centro del mensaje para este domingo. Les estoy hablando de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estad en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Encontramos en estos versículos el centro de nuestro mensaje para este segundo domingo del tiempo de Adviento, porque la lectura de San Marcos, la cual acabamos de escuchar, nos explica cómo usted y yo tenemos diligencia para ser hallados sin manchas, irreprensible y en paz. Y esto únicamente por la obra del Espíritu Santo. San Marcos escribió su evangelio a los gentiles y especialmente a los romanos. Por eso encontramos características en su evangelio que necesitamos tener en cuenta. Por ejemplo, en el día de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mencionó el nombre de Rufo. Igualmente, podemos ver cómo él usa con frecuencia la hora romana. Y también su manera de explicar las fiestas judías son muy interesantes. Y todo esto para que estos gentiles pudieran creer el mensaje que el mismo Dios les había dado. Una cosa que necesitamos notar es cómo empieza el mismo su evangelio, hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante mantener la diferencia entre la ley y el evangelio. Es una doctrina
muy importante y fundamental que no solamente nos ayuda a estudiar la palabra de Dios, sino también para predicarla. Cuando estamos en esta doctrina, hablando de la ley y el evangelio, aprendemos que la palabra evangelio, en un sentido amplio, está hablando de todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo enseñó, que no es otra cosa más que predicar. Una vez más, la ley y el evangelio no es otra cosa más que escuchar la palabra de Dios. Por esto, San Marcos, cuando está diciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos está recordando que está mencionando todo lo que Jesús hizo, predicando aún el pecado y predicando de la gracia. Por eso también es interesante cómo Marcos nos lleva al Antiguo Testamento y nos recuerda al profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1. Y también, si ustedes recuerdan, la primer lectura de hoy, tomado de Isaías, capítulo 40, versículo 3, cómo están hablando del mismo personaje, Juan el Bautista. Por esto nos dice la palabra de Dios: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este mensajero, Juan el Bautista, fue llamado para hacer un trabajo especial. Y vemos cómo él estaba llamado a preparar el camino del Mesías. Pero la preparación de este camino era trabajar espiritualmente con las personas que lo escuchaban. Es más, ese trabajo fue tan eficaz que el Espíritu Santo actuó no solamente en Juan el Bautista, sino en personas que lo siguieron a él, en discípulos que él tuvo. Por esto el evangelista Juan, en el capítulo 1, el versículo 35 nos dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos que seguían a Juan y luego vemos que están siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era Andrés y Juan, que luego se convirtieron en apóstoles de Jesús. Vemos cómo el Espíritu Santo actuó en estos hombres y en muchos otros, preparando la venida del Salvador. Es increíble la manera en la cual vivía Juan el Bautista. Cuando lo vieron, a los judíos les recordó a uno de los profetas más famosos del Antiguo Testamento. Estamos hablando del profeta Elías, por su manera de vestir, así como lo dice San Marcos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. No podemos usar este versículo para un mandato de Dios porque nos está describiendo la manera en que Juan vivía. Pero lo que sí podemos apreciar, cómo él le dedicó tanto tiempo a lo importante, es decir, a su ministerio, a su llamado, a lo cual Dios le había llamado a preparar el camino del Salvador, que no le interesó invertir tiempo en las cosas de este mundo. Es aquí donde una vez más vemos lo importante como cristianos, o sea, para usted y para mí, en este tiempo dedicar mucho más tiempo a la vida espiritual. Juan el Bautista no solamente lo dedicó por amor a los que le predicaban, sino por amor a él mismo. Y volvemos a recordar nuestro pasaje de 2 de Pedro 3:18, donde nos anima a que procuremos estar preparados, estar diligentes, porque una vez más, es aquí donde necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer que hemos ofendido a nuestro Dios, porque Él pide de nosotros
que estemos preparados, y para estar preparados hay que invertir tiempo en el cuidado de la vida espiritual, pero por nuestras largas horas de trabajo, por nuestras largas y muy importantes ocupaciones, por el hecho de las cuales nosotros necesitamos siempre estar pensando en las cosas materiales de este mundo, y a veces las riquezas nos hacen perder de la perspectiva de la cual Dios quiere que tengamos. Cuando resumimos nuestra vida, nuestro tiempo que le dedicamos a ser diligentes, pues no lo somos. Las cosas materiales, el mundo nos quita paz, nos ha quitado tiempo y nos quita tiempo para dedicar nuestra vida espiritual. Es por esto que el mundo y las cosas de este mundo a veces se convierten en un obstáculo para nosotros estar preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ya que hemos visto nuestra herida con el pecado, cómo hemos ofendido a nuestro Dios, no cumpliendo los 3 primeros mandamientos, porque necesitamos reconocer que no le hemos amado sobre todas las cosas, que no hemos glorificado su nombre, que no hemos tenido en buena estima su palabra. Pues vemos cómo Dios usó a Juan el Bautista y lo usó para él cambiar la situación del pueblo de Israel, para él también cambiar la situación espiritual de nosotros. Y esto una vez más nos recuerda como muchos hoy en día olviden que la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo es una preparación espiritual, y lo olvidan siempre diciendo y afirmando que hay que dejar las cosas materiales. Predican que cuando tienes abnegación a las cosas de este mundo vas a recibir un premio, has ganado la salvación. Pero una vez más vemos que por muchas obras que el hombre haga, por muchas cosas que el hombre quiera cambiar, nunca va a estar perfecto delante de Dios. Siempre va a estar el pecado, siempre va a estar este pecado acusándonos. Y por lo tanto vemos cómo Dios usó a Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús, como lo está usando hoy para usted y para mí. Estas palabras que escuchamos en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, no es otra cosa más que la doctrina, la enseñanza, el arrepentimiento. Cuando estamos hablando del arrepentimiento, son 3 puntos, 3 pasos importantes que no podemos olvidar. Y es la manera en la cual nuestro Dios nos va a encontrar diligentes, preparados para su venida. Pero estos pasos únicamente los podemos hacer movidos por el Espíritu Santo. Pues ya hemos reconocido, y es el primer paso. Sentimos dolor, contrición, tristeza, porque no hemos obedecido los 3 primeros mandamientos que Dios nos ha dado. Le hemos ofendido. Y no merecemos encontrarnos con Jesús. Merecemos encontrarnos con el diablo y ir al infierno eternamente por nuestro camino que no es derecho. Pero este dolor, esa tristeza que produce la predicación de la ley, nos lleva a los pies de Jesús. Al llevarnos a los pies de Jesús, pasamos al segundo punto del arrepentimiento, porque somos perdonados. Recuerden, no somos perdonados porque nos arrepentimos. Somos perdonados es por la obra de Jesús. Y una vez más, podemos encontrar en el mensaje de Juan el Bautista cómo él estaba predicando y estaba haciendo el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ya sabemos que el arrepentimiento lo produce la predicación de la ley, pero la ley nos lleva a Cristo. Y por esto llegamos al Evangelio.
a las buenas nuevas. Y este evangelio en el cual nosotros recibimos la fe en Cristo Jesús. Y esto nos recuerda lo que San Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, cómo Él une lo que hacemos o lo que hicimos, lo que vivimos en el bautismo con la obra de Cristo. Nos dice la palabra de Dios, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no es un paso de obediencia. El bautismo no es algo que el hombre pueda hacer para ganar algo o un favor con Dios. El bautismo es algo que Dios hizo por nosotros. En él se ha puesto la fe en Cristo Jesús. Dios vio nuestro corazón muerto espiritualmente y por medio de las aguas del bautismo unido a la palabra de Dios, nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha dado paz. Nos ha dado la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Que nuestro Señor Jesucristo recibió ese castigo que usted y yo merecemos al no cumplir los 3 primeros mandamientos. Jesús lo cumplió por nosotros, yendo la cruz. Y con su sangre preciosa nos limpió. Y es por eso que hoy está sentado a la diestra del Padre, es decir, que tiene el poder. Y ese poder que hoy nos hace hijos de Dios. Qué bendición el bautismo. Qué bendición escuchar que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros desde el día de nuestro bautismo, haciéndonos diligentes para encontrarnos con nuestro Dios. Él nos va a ver sin mancha. Él nos va a ver en paz, reconciliados con Él únicamente por la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero podemos ver también cómo el evangelista Marcos nos dice otra verdad, la cual nos dice que él predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista aquí nos está mostrando, nos está presentando una verdad absoluta. Jesús es Dios. Él es santo, Él es sin pecado. Y esta perfección en la cual vivió Jesús, el Padre, por la obra del Espíritu Santo, dándonos la fe en Jesús, la ha atribuido a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez más encontramos del amor y la misericordia de Dios en los méritos de Cristo, en la vida perfecta de Cristo. Vemos cómo Juan el Bautista está mostrando que Jesús es santo, sin pecado, y se pone inferior a él. No merezco encorvarme y desatar el calzado, porque él es antes de mí. Y esto está hablando de un atributo divino, de que Jesús es eterno, Él es Dios. Pero también habla de ese bautismo con el Espíritu Santo. Y aquí recordando lo que iba a pasar en el día de Pentecostés. Como en ese día hubieron muchos que ya estaban preparados para recibir la venida de Jesús. Ya estaban diligentes para recibir la venida de Jesús cuando Él venga por segunda vez. Y por esto nos dice muy bien Hechos capítulo 2 versículo 41, que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Jesús, al ser Dios, nos da la seguridad de la fe puesta en nosotros. Y en ese día de Pentecostés, estas personas tuvieron esa misma seguridad, porque creyeron que son diligentes en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento y su muerte. Es igual para usted y para conmigo. Y esto nos lleva una vez más a recordar
lo que nos enseña segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Hoy estamos en la espera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por lo tanto, no solamente nos arrepentimos de nuestros pecados, porque es así como vamos ahogando al viejo Adán, sino que también producimos frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son los frutos de arrepentimiento? Es el tercer paso del arrepentimiento. Es llevar una vida o por obra del Espíritu Santo conectada a Jesús. Vemos cómo 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 nos explica esto. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tal vez en este momento estamos viviendo muchas tribulaciones, pues ya nos vemos en el espejo y vemos cómo estamos envejeciendo. Tal vez en este momento vemos cómo cada vez pasan los años mucho más rápido. Pero esto muestra cómo nuestro viejo o nuestro hombre exterior se va desgastando. Pero cada día que avanzamos conectados con la palabra de Dios, conectados con Jesús, el Espíritu Santo va renovando día a día nuestra vida espiritual, nuestro hombre interior. Y esto es lo importante. Y para eso es muy claro que practiquemos estos 3 puntos o pasos del arrepentimiento. Juan el Bautista lo enseñó, lo predicó. Hoy estamos escuchando este mismo mensaje. Que nuestro hombre interior cada día vaya renovándose, porque nuestro Dios Trino está ansioso, esperando que muchos puedan creer en el mensaje de Jesús. Y usted y yo vamos a hacer también el trabajo de Juan el Bautista, de preparar el camino a muchos otros. Y también vemos cómo nosotros, cuando estamos concentrados y dedicados espiritualmente, alimentando la fe, pues estamos listos para recibir a nuestro Señor. Porque Él cuando venga por segunda vez nos va a encontrar sin mancha, irreprensibles y en paz. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén.